La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Y esta frase con nosotros. Y yo sé que la conmigo por mí. Y tendrá mis enemigos a seguir. Y una vez más. Y yo sé que la conmigo por mí. Y tendrá mis enemigos a seguir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta nada, si te tengo aquí. A mí Jesús no me falta nada, si te tengo aquí.
porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. Hola, buenas tardes, Dios los bendiga a todos, que sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a comenzar esta reunión en el nombre de Jesús y dando la gloria al Señor por todo lo que nosotros podemos acercar a usted en este día, una palabra de bendición, una palabra que puede restaurar nuestras vidas. Y les invito a que oremos todos juntos en el nombre de Jesús, que Jesús pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes en este día y poder entender de su palabra aún cada día más. Señor, te necesitamos. Padre amado, estamos pasando esta cuarentena, Señor, por la gracia tuya, porque tú te quieres manifestar en tu pueblo. Dice que si su pueblo se humillare y pidiere y clamare, Él perdonará, restaurará. Entonces los invito que ustedes, entre todos, clamemos por nuestro país. Digamos que el Señor guarde a todos, a aquellos que conocen y los que no conocen, en el nombre de Jesús. Pedimos y clamamos por la palabra, que se cumpla en cada uno de nosotros, que podamos acercarnos cada día más al Señor, que el Espíritu Santo nos esté ayudando a pasar esta cuarentena y a estar más unidos que nunca, a orar el uno por el otro. Los bendigo en Jesús y les pido que compartamos en nuestra Biblia Salmo 51, que lo tenemos como tarea, nos dio el pastor, que leamos todas las noches, ¿se acuerdan? Salmo 91, dice así: Dios nos protege, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, Él el Dios que nos da fuerza, Él el Dios en quien confiamos. Qué lindo esto. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje viviente. Para algunos, si están medios perdidos, porque sabemos siempre leer en Reina Valera, pero hoy me gustó compartirlo en lenguaje actual. Esto está muy, muy bueno, que Él nos da la fuerza que nosotros necesitamos. Y la verdad que en estos momentos todos necesitamos esa fuerza del Señor. Versículo 3. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Qué lindo, nunca nos deja de cuidar. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Versículo 7. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10.000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Hermosa promesa. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Versículo 13. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo.
Cuando me llame, le responderé y estaré con él. En su angustia lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Amén. La gloria es para el Señor. Ahora le invito al pastor Rubén. Hola hermanos, Dios los bendiga. Realmente es un privilegio poder estar haciendo esto y compartiendo de alguna que otra forma este proceso por el cual Dios hoy ha decidido, por voluntad divina, que los templos estén cerrados y volvemos a como era en el principio. En el principio la iglesia era por las casas y hoy nuevamente estamos en ese proceso, por las casas, predicando la palabra, y la palabra está llegando por los aires, y no solo eso, está siendo de bendición para cada uno de nosotros, los que nos encontramos en el lugar de ya conocer al Señor, pero por sobre todas las cosas. En estos días he tenido varias llamadas de personas que no conocían a Dios, y quiero dar esto como testimonio. En uno de los lugares, yo lo compartí con algunos de los hermanos donde voy a trabajar, a veces hablamos del Señor, y cuando hablamos del Señor, me encuentro con personas de algunos de ninguna religión y otros de religiones que nosotros conocemos, es más, de la que yo practicaba anteriormente. Yo practicaba una religión, pero ahora, gracias a Dios, Él me encontró y tengo una relación con Dios. Y esta persona me decía: Rubén, haceme acordar que vos tenés pegada una calcamonía, un sticker, atrás en la luneta de tu auto. ¿Qué era lo que decía? Porque me acuerdo que el texto era de Timoteo, pero no me acuerdo cuál era el versículo y el capítulo. Entonces yo le dije: mirá, es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Fue uno de los textos que me ayudó en mi conversión. Y él me decía: ¿sabes qué? Voy a rezar con mis padres para que este mal, esta enfermedad, esta peste, se vaya del país. Y yo le dije: haces bien, pero fíjate qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clarísima. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Por eso el Señor mismo enseña: cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre absolutamente si no es por Él. Muy bien, vamos a compartir ahora algunos textos que estuve buscando en la palabra, y esto fue mi oración hoy. Señor, ¿qué les digo a mis hermanos? Y primero, ¿qué me querés decir a mí para que les diga a ellos? Y esto fue lo que me dijo: vamos a compartir una relación que vamos a hacer primeramente en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18, Efesios 1:17, y luego vamos a ir al libro de Colosenses. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día, por este tiempo, por tu bendición. Sabemos que estás aquí. Tu palabra son más reunidos. Y no importa la forma, sino que estén reunidos, tú estás en medio nuestro. Hoy sé fehacientemente que no solo estuviste cuando nos reuníamos, como hacíamos tradicionalmente en las congregaciones, sino que ahora tu Espíritu Santo está reinando en cada uno de los hogares en donde se predica la palabra. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, con inmenso amor, como tú lo haces siempre, concede a tu siervo que con todo denuedo hable de tu palabra, la gloria de tu nombre y en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice así. Yo lo voy a leer en Reina Valera, y si alguno lo quiere compartir, puede mandar el mensajito en alguna otra versión, pero vamos a leerlo en Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1 de Efesios, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Aquí Pablo le pedía, cuando hizo esta carta a los cristianos de Éfeso, que le pedía a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra, no en cualquier cosa, en el conocimiento de su palabra. Cuando Pablo empieza a hacer eso, nos va dejando datos por medio de la palabra. Lo que vamos a leer, ahora sí pasamos al libro de Colosenses, después de empezar a hacer esta relación. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Si alguno me quiere acompañar en la palabra, si alguno quiere poner, que siempre me gusta con los hermanos estar charlando de la palabra, porque tanto el Señor me habla a mí como le habla a cada uno de ustedes. Vemos aquí ahora en el libro de Colosenses, capítulo 2. Desde el versículo 1 en adelante, Pablo mismo hablando, y dice así la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Aquí el Señor nos está hablando de dos misterios. El de Dios Padre por un lado y el de Cristo por el otro. Versículo 3 dice así: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Miren, Pablo anteriormente en el libro de los Efesios nos estaba aclarando que le pedía a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el libro de los Colosenses, él está diciendo claramente, miren, en Dios y en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría, tesoros. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús, en un momento, cuando estaba enseñando a sus discípulos, Él le dijo, miren, el reino de los cielos se parece a una persona que caminando en un campo encontró un tesoro y fue y vendió todas sus posesiones y adquiere ese campo y compra ese campo. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo nos está dando este dato que la sabiduría de Dios es un tesoro y el Señor Jesús nos dice, enseñándole a sus discípulos, que hoy somos nosotros, que es esta persona que encuentra esa sabiduría, ese tesoro en ese campo, vende todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y compra el campo. Presta atención a la palabra, dice que vende todo lo que tiene y compra el campo. No dice que levanta el tesoro y se lo lleva a donde él tenía todo, sino que vende todo lo que tiene, es decir, que todo lo que tenía para él, como el apóstol Pablo decía, pasó a ser basura, porque era mejor lo que viene en Cristo que quizás lo que había tenido. Y probablemente pudo haber sido una muy buena persona. Como muchas personas que conozco que quizás en la vida sin Cristo han sido perfectas personas, pero no tenían a Cristo. Y lo que le faltaba era el conocimiento y la sabiduría de aquel que para él es un tesoro. Ahora bien, la palabra de Dios me está indicando que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí estamos. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dice el versículo 4 de Colosenses 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Alguien te va a querer persuadir de lo que Dios tiene para vos, que es un tesoro. Te va a decir, no, mira, esto no es así. Hay cosas que quizás nosotros tenemos que entender
a entender que vienen por otro lado, porque son palabras persuasivas. Esas palabras persuasivas lo único que van a hacer correrte o hacerte deslizar de la fe. Nuestra fe está basada en la roca que es Cristo. Y ahora bien, si la roca es Cristo, por más duro que sea el golpe, estás plantado sobre una roca. Yo te pregunto hoy, a vos que conocés los secretos del tesoro de la sabiduría y el conocimiento de Dios, ¿no encontrás personas que probablemente digan, sí, yo creo en Dios, yo tengo mi fe basada, hace muchos años que voy acá y allá, y hoy están con miedo porque están sucediendo estas cosas, esta pandemia que son de público conocimiento? ¿Qué hacemos con eso? No te olvides que vos sos la iglesia, y la iglesia es la encargada de llevar la palabra a aquellos que todavía no conocen este tesoro de la verdad. No te olvides, tesoros de la verdad. Ahora bien, leímos el versículo 4. Cuidado con las palabras persuasivas. Vamos a compartir el versículo 5. El versículo 5 dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Firmeza de vuestra fe en Cristo. El libro de Romanos, en el capítulo 5, versículos 3, 4 y 5, dice que la prueba produce paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Nuestra fe, al estar fundada en la palabra de Dios, lo que nos está dando a conocer que nosotros tenemos una esperanza. Esa esperanza es la que tenemos que llevar adelante como embajadores del reino. Vos sos un embajador del reino cuando en realidad conocés lo que hay en el reino y se lo compartís a otro. ¿Qué pasa cuando le compartís a otro lo que hay en el reino? Pero en este reino hay tesoros para compartir de parte del Padre. El Padre fue tan amoroso y misericordioso que no solo envió a su Hijo a morir en esa cruz y a pagar por cada uno de nuestros pecados, dijo Pablo, y yo lo acompaño en esta palabra que él decide tomar, de los cuales yo soy el primero de los pecadores, sino que también en ese infinito amor nos dejó tesoros. Y esos tesoros, como decía el versículo 3, están escondidos, y esos tesoros son la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar gente que va a venir con palabras persuasivas, nos va a querer persuadir, y nos van a venir a decir, quizás yo creo que estas leyes que se van a votar tendrías que tomarlas en cuenta. Mira, a mí me dijeron, yo sé que vos no estás a favor de esta ley porque la religión te lo prohíbe. Y yo le tuve que decir, mira, esa palabra que me estás diciendo, en realidad no es que yo estoy en contra de ciertas clases de leyes porque la religión me lo prohíbe. No es así. Mi relación con Dios, como un padre a un hijo, no me deja que yo dictamine en mi mente algo que le pueda hacer doler a él. Es para pensar. ¿Por qué? Porque cuando utilizas criterios de pensamiento conforme a la palabra de Dios, lo primero que vas a encontrar es escrituras que respaldan lo que estás haciendo. Por ejemplo, el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice: en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo amable, si hay virtud en algo, en esto pensad. ¿Y sabes por qué podés pensar en eso si hay alguna que otra virtud en algo? Porque el mismo Dios de paz que te escogió, que te eligió, que vio tu embrión en el vientre, cuando estabas en el vientre de tu madre, ese mismo Dios de paz es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy no podríamos estar yo haciendo esto, vos escuchando del otro lado, si la buena voluntad de Dios no hubiese estado en alguno de nosotros. Por supuesto que no. Si no hubiese habido una palabra de oración de parte de nuestros pastores, como así también la tuvieron ellos,
para formar discípulos y que vayan a ser más discípulos. Hoy el Señor se manifiesta con estos tesoros. Estos tesoros son para que los lleves adelante y lo pongas en marcha. Hay un libro que tiene que ser el más importante de tu vida, pero ¿sabes qué? Ese libro no lo podés leer, porque es el libro en donde va a figurar anotado tu nombre. Se llama el libro de la vida. Y si no estás anotado ahí, lamentablemente, va a haber angustia. Hoy yo te digo que al estar elegidos por Dios y haber hecho esa oración de fe, recibiendo a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, hay un libro de la vida en el cual está escrito tu nombre, pero no está escrito con una tinta común y corriente. Está escrito con la sangre de Cristo, porque Él pagó por vos. Y al estar escrito en ese libro, con esa sangre, estás borrado, han sido borradas todas tus culpas, todos tus pecados y todas tus iniquidades. Seguimos con la lectura. Dice así la palabra de Dios. Versículo 7. Colosenses 2, 7. Arraigados y sobreedificados. Escucha la palabra. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra de Dios es clara. Lo sabemos enseñar cuando tenemos reuniones con las congregaciones. El tema es este. Y en todo tiempo, dale gracias a Dios. Pero pastor, estoy sin trabajo. Pero pastor, me está pasando esto. Rubén, ¿por qué me decís esto si mirá, estoy más para este lado que para el otro? ¿Acaso Dios no me escucha? En todo tiempo. Que tus palabras sean palabras de agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque si estás en un momento en donde estás pasando una prueba, es porque Dios mismo aprobó que pases esa prueba, pero no para hacerte sufrir, porque Él ya sabe que estás seguro de lo que podés sobrellevar, de que la victoria es tuya porque Cristo ya hizo la cruz. Hoy estamos en un lugar en el cual el Señor Jesús nos dio este privilegio. Versículo 8. En mi Biblia, en Reina Valera, hay una suerte de título. Dice, plenitud de vida en Cristo. Versículo 8 dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirá, mi hermano, te voy a contar algo que me pasó ayer en 3 oportunidades. Me mandaron algunos mensajes y me preguntaban, Rubén, vos sabés que me pidieron por orden o por una acción que están llevando a cabo, como si fuera una cadena de oración, que ate un trapito blanco en la puerta de mi casa o en la reja de mi casa. Eso es para que el virus no entre. Algunas personas me preguntaron, ¿eso está en la Biblia? Y le digo, bueno, Señor, ayúdame con esto porque tengo que contestarle a los hermanos, a lo que me preguntan y a aquellos que tienen esta duda. Lo más parecido que encontré fue cuando Rahab esconde a los espías que Josué manda. Y el texto dice que cuando van a caer los muros de Jericó, por acción divina de Dios, cuando ese pueblo empezó a gritar y los muros cayeron, le habían pedido a Rahab que coloque un trapo, una cuerda de color grana, roja, y que eso iba a ser una señal para que su familia y ella sean salvos. Y la explicación que me sirvió para darle fue mediante una pregunta. La pregunta fue esta: ¿qué salvó a Rahab y su familia? Y acordate lo que digo, Rahab y su familia.
La soga, color roja, o la fe que pusieron en aquel Dios que no conocían, en el creador de los cielos y la tierra, en aquel Dios del pueblo de Israel, que iba a venir a conquistar el lugar en donde ella estaba viviendo. ¿Quién la salvó? Si pudiste responder a la pregunta, ahora te pregunto, te repregunto, ¿quién más se salvó con eso? Rahab y toda su familia. Porque cuando vos crees en Dios y crees en Jesucristo, tú y tu familia serás salvo. ¿Y crees que te diga? A veces pasamos por situaciones en las cuales nuestros seres queridos están pasando por dificultades, quizás situaciones adversas a lo que la palabra de Dios dice, y ¿qué encontramos allí? ¿Qué hago, Señor? Me decaigo, soy el pastor y me están pasando ciertas cosas que no van de acuerdo con tu palabra. Mis familiares, los más directos, allegados, no están viviendo conforme a tu propósito. O empezamos a mirar cómo Dios los ve. Miren, en una cueva, en el Antiguo Testamento figura, en las cuevas de Adulán, David fue a esconderse porque quería el rey Saúl matarlo, darle caza a su vida. Y allí se juntó con personas. Esas personas eran afligidos, enlutados, endeudados. Y allí salió los 30 valientes de David. Fue un lugar de decisión. Y esos textos te llevan a entender y a comprender más en profundidad. Hoy hablaba con un hermano de esto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28, que dice que Dios eligió a lo que es vil y menospreciado, aquellos que no son nada para deshacer a aquellos que son. Dios eligió al vil y al menospreciado. Ese es el plan de Dios. Transformar algo que no sirve en algo que sirve para su gloria. Mirá, Pablo se encargaba de matar cristianos que se opusieran a todo lo que era las ordenanzas de los fariseos y a todo lo que no estuviera dentro de su control. Un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús y aquel que mataba cristianos empezó a predicar de este al cual se oponía. Y así pasó con muchos de nosotros. Quizás no hemos matado cristianos, pero quizás nos oponíamos a lo que la palabra de Dios decía. Ese fue mi caso. Y Dios fue tan bueno, pero tan bueno, que en su misericordia, como a Pablo, nos vio digno para el ministerio, como a vos. Porque si esta palabra está llegando a tus oídos, es porque Dios te vio digno para el ministerio. No sé dónde vas a empezar. Si empezarás en tu casa, con tu familia, siendo el sacerdote de ella. Si vas a empezar a conocer la palabra para vivir como a tu lado que Dios está haciendo. ¿O cómo lo harás? La palabra es clara. La palabra es clara y a su vez real. Seguimos con la lectura. Dice así la palabra de Dios. Versículo 9. Escuchad qué palabra que es para vos, mi hermano. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo de Dios. Y vosotros estáis completos en él. Por eso aceptamos a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador. Y no hay problema por lo que esté pasando afuera. Porque estemos donde estemos, haciendo lo que hagamos, y quizás en lugares de peligro, como muchos hermanos míos que están trabajando en la primera línea del frente de batalla. Tenemos muchos hermanos y hermanas enfermeras, hijas de hermanos que están cumpliendo con su labor, cuidándonos a nosotros. Si estás en Cristo, la plenitud de la deidad habita. La plenitud de Dios habita. Versículo 10.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo está por encima de todo, como cabeza, como guerrero, como Rey de reyes, como Señor de señores, y como aquel que hoy te está pastoreando y te está diciendo que Él habita corporalmente en todo. O sea que lo llevamos y camina con nosotros. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Había una manera de vivir en nuestra forma que no era la que a Dios le agradaba, pero con Él mismo se hizo una circuncisión en nuestro corazón. Entonces hoy cada vez que estamos por querer hacer algo o por tomar una decisión, ya lo tomamos con cierta cautela, pensando si es que a Dios realmente le agrada la decisión que voy a tomar. Si a Dios le agrada la consecuencia que traerá esa decisión, y si a Dios le agrada que me calle y no diga la verdad, o que diga la verdad y Él me respalde en el momento de la prueba. Es interesante, porque cada verdad que decimos en Cristo es un tesoro revelado de parte de Dios en el conocimiento de Él mediante su palabra. Versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora bien, la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es esa fe que nosotros hoy tenemos y decimos, pase lo que pase, yo sé, y te voy a repetir lo que dijo Job, que mi Redentor vive. Tu Redentor vive porque es aquel que vino y dio su vida por vos. Y lo hizo para que en el momento de angustia confíes en Él. Hablo siempre con los hermanos de este texto, que es Juan 16:33. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Sí, porque Dios no prometió muchos felices cumpleaños. Jesús, cuando le dice eso a sus discípulos, dice, van a tener aflicciones, pero confíen que yo vencí al mundo. Y yo le decía a los chicos en las reuniones, acuérdense, Jesucristo venció al mundo, que es el generador de las aflicciones, no a la aflicción, al mundo. Es decir, que con Él estamos completos en todo. Ahora bien, vamos al versículo 13. Nos está hablando a nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, acá viene lo lindo, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. La vida eterna se consigue mediante la confesión y el perdón de pecados. Pero para que el pecado sea perdonado, tenés que confesarlo. Y no estoy hablando de ir por ponerte de rodillas delante de alguien y contarle lo que pasó. Porque cuando nosotros pecamos, no pecamos contra las personas, si bien podemos dañar a alguien. Cuando nosotros pecamos contra Dios. Y ese Dios es tan bueno que mediante una simple palabra de confesión, o quizás una palabra de aceptación, como la que hicimos cuando por fe aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hoy nos devuelve esa vida que se perdió hace muchos años con el nono Adán y la nona Eva, hace muchos años. Ahora bien, siguiendo con la lectura, el versículo 14 nos deja en claro algo que es glorioso. Nosotros, como cristianos, sabemos pasar por cosas y por problemas y dificultades, y a veces hasta me tocó en cierta oportunidad
hablar con una persona que tenía un problema de enfermedad, o de enfermedad que era reiterativa. Yo no sé decirte si era una enfermedad, un virus o qué, pero uno de sus hijos tenía un pequeño problema en sus ojos. Le salían orzuelitos. Le salía un orzuelo acá, después se le iba a la parte de arriba. Para mí fue raro. Le salía en el otro ojo cuando se curaba de este y le iba a la parte de arriba. Y te puedo contar esto porque es un testimonio. Y vimos la gloria de Dios. Y se le dio la gloria a Dios. Entonces yo a esta hermana le pregunto, decime una cosa. ¿A vos te parece que esto es algo médico, algo físico que le está pasando? ¿O te parece que es algo espiritual? Y ella me dice, yo fui a médicos, a muchos doctores, a lugares en donde hay oculistas especializados en la materia, y le dan una pomadita o lo que fuera, y se sana y le vuelve a salir, se sana y le vuelve a salir. Creo que es espiritual, ¿ves? Y yo a mí le digo, ¿sabes que yo también creo que es espiritual? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una oración fundada en un pasaje, que es el que sigue ahora. Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 es un revelador, porque antes de leer el pasaje y de darle el pasaje como para que ella pudiera hacer la oración, le dije, decime, ¿esto que le está pasando a tu hijo, te es contrario o te es beneficioso? Y ella me dice, no, es contrario, porque imagínate, tengo que ir al médico, él llora, sufre, le duele, en fin. Bueno, vamos a leer Colosenses 2.14 y nos vamos a plantar en esa palabra para hacer una oración. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 2.14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hizo Cristo en esa cruz. Había un acta de decretos que te era contraria. Había un sufrimiento que estabas viviendo por el cual ya había dado, no tenías que pasar por ese sufrimiento. Ahora bien, la oración que hicimos fue la siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, esta acta que me es contraria, tanto para mí como para mis hijos, yo creo que tú la clavaste en la cruz, la quitaste en medio, y a los que traían esta acta, los exhibiste públicamente en un desfile triunfante, y eso fue sobre la cruz. Y le digo, vamos a orar así, porque ¿sabes qué? Es el único lugar de donde Satanás no va a ir a acusarte, porque es el campo de batalla en donde perdió, y ahí no va a ir, ahí hay sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo te limpia, te guarda, te santifica, pero por sobre todas las cosas. De donde salió esa sangre fue por su llaga. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Dios es bueno. Hoy estamos viendo que la gente, quizás algunos tienen miedo, otros no tanto, pero hay temor por esta enfermedad. Pero sabemos que si esto es contrario, y es un acta de decretos que es contrario, Señor, te pedimos que como hiciste hace más de 2000 años, esto también, clávalo en la cruz, quítalo de en medio. Y mediante un desfile triunfante te podamos dar la gloria, mi Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú acompañas al pueblo, tú estás aquí, tú eres fiel, tú eres aquel que va a pelear la batalla por nosotros. Tú eres el que nos dijiste, que nos diste una promesa y nos dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Una cosa es que no te dejen y otra cosa es que no te desamparen. Y cuando las dos cosas están juntas, la seguridad también es doble. En el nombre de Jesús. Ahora bien, vamos, si entendiste esto, mi hermano, esto es, yo no te voy a ver, pero me imagino que estarás en tu casa levantando la mano y diciendo gloria a Dios. Me imagino. Porque cuando yo entendí este texto digo, wow, no me puedo ir mal. Dentro de los problemas no me puedo ir mal. Porque Cristo ya hizo algo de antemano, apenas hace más de 2000 años.
Y lo hizo a mi favor y a tu favor, para que la gloria solamente sea para Él. Y ese es el secreto de la honra a Dios, que la gloria es para vos, Padre. Es para vos, Hijo, y es para vos, Espíritu Santo, que en este momento nos estás dando la directiva de cómo usar tu palabra, haciéndolo siempre en el nombre que está sobre todo nombre. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual encuentre salvación. Y ese nombre es Jesucristo, el nombre que está por sobre todo nombre. Y gracias a ese nombre, un día, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, mi hermano, seguimos con la lectura. Está interesante. El versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, ni una nueva o día de reposo. Aquí Pablo está hablando de cosas que ya habían quedado en el pasado. Y dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hoy es uno de los factores que vamos, o los problemas que van dando vuelta, que mentes carnales van a querer venir a decirte algo. Ese algo que te van a querer decir, lamentablemente, va a ser una siembra a tu mente, porque va a querer ir en contra de la roca que es Cristo. Ahora bien, hay un proceso que no solamente es espiritual, sino que también es físico y natural. Hay un proceso que se llama siembra y cosecha. Si alguien viene a sembrarte en contra de donde vos estás fundamentado y de los tesoros que pudiste contemplar y poder aprender, que es Cristo, eso, y eso está en vos, va a dar una cosecha. Ahora bien, que estás dejando que siembren en tu mente, porque la palabra es clarísima, dice que van a venir a sembrar, van a venir, no es que no van a venir, va a haber gente que va a estar y va a venir a sembrar en contra de lo que Dios dice. Ahora bien, ¿qué pensás hacer con eso? Porque en tu mente tiene que estar la mente de Cristo, dice la palabra. Seguimos con la lectura. Dice así el versículo 19: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Los que te van a venir a sembrar esas cosas que son de mentes carnales, no están tomados de la mente de Cristo. Y de esa forma van a querer traerte palabras que sean de desaliento. ¿Y sabes cuándo te la van a querer traer? Mira, esto es interesante darte cuenta. Cuando estés pasando por un problema. Porque cuando estés pasando por el problema, la palabra, que compartíamos hace un momento, te dice que no te hagas problema por la aflicción, porque hay alguien que venció al generador de las aflicciones. Pero siempre la palabra de desánimo te va a venir cuando estés pasando por un problema. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe cómo trabajar. Y a veces los cristianos tenemos el problema que ignoramos sus maquinaciones. No tenés que ignorarlas. Porque al ignorar sus maquinaciones, no sabes con qué te está tirando. Y cuando no sabes con qué te están tirando, tampoco sabes con qué cosa defenderte. Por eso Pablo la tiene tan clara cuando habla de la armadura de Dios que tenés que tener puesta. Y por sobre todas las cosas, el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Fíjate que el casco de la salvación habla de un casco, que va en el lugar va en un lugar que es la cabeza. ¿Y sabes por qué habla de un casco, de un yelmo de salvación y no un escudo de salvación? Porque los dardos del maligno apuntan a tu manera de pensar para cambiar el criterio que Dios trajo a tu mente, sacándote de la mentalidad carnal.
El diablo está esperando tirarte con un dardo encendido. Por eso es importante que conozcas y escudriñes la palabra para que de esta forma los dardos del maligno no puedan afectarte. Porque cuando afecta a tu mente, acordate cuál es la función del hielo, es de salvación. Cuando Satanás afecta a tu mente, sabe que tu salvación se pone en peligro. Por eso es tan importante conocer la palabra y saber cómo, de qué forma y en qué momento utilizarla, siempre con la verdad. Ahora bien, vamos al capítulo 3. Quedan algunos versículos, pero vamos al capítulo 3. Me puse el reloj para ir terminando. Dice así en el capítulo 3 la palabra de Dios. Estos textos que vienen ahora, los escuché de una hermana y esto es el cuerpo. Cuando vos escuchás de una hermana una revelación de parte de Dios, lo que haces es tomarla, entonces vamos creciendo en conocimiento de un tesoro, como hablábamos anteriormente. La palabra de Dios está compuesta de tesoros, que son de sabiduría, revelación, entendimiento, y por sobre todas las cosas, ese tesoro está formado por un espíritu, como decía el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17. Pablo decía, dale el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para que ellos te conozcan. Porque al conocer la palabra de Dios, lo que podés hacer es trabajar conforme a sus criterios, a sus estatutos, sus mandamientos. Entonces Dios respalda. Acordate que las bendiciones vienen solamente por la obediencia. No hay bendición que venga por la desobediencia. Al contrario, hay misericordia cuando vos presentás tu desobediencia y le decís en carácter de pecador, Señor, perdoname, me humillo delante de vos, yo no te pido perdón por lo que hice. ¿Por qué? Porque no quiero caer de tu gracia. Tu gracia, Señor, es la que se manifiesta en mi vida y de esta forma puedo llevar adelante mi ministerio, mis oraciones. Acordate que las oraciones en las cuales las personas están haciendo algo que es contrario a lo que Dios pide, es como si tuvieran un techo. No alcanzan a llegar al oído de Dios. Pero Dios está de acuerdo en escuchar tu oración y por sobre todas las cosas cuando decís, Señor, perdona. Me presento delante de vos y te pido perdón. Y ahora vamos a ver estos dos versículos, como les decía antes, mis hermanos, porque, ¿saben qué? En estos dos versículos escuché una hermana que decía, pero que decía en realidad era glorioso, porque el diablo no puede hacer nada con esto. Y te voy a mostrar que ni el diablo, ni la aflicción, ni el problema. Mira. Capítulo 3 dice así, del mismo libro de Colosenses, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo y Dios arriba sentados uno al lado del otro y Cristo a su derecha. Ahora bien, poned, dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vuelvo a repetir, ¿qué está pasando hoy en la tierra? Puedes sacar tus propias conclusiones. Porque si vos me decís que lo que está pasando hoy en la tierra es solamente esta pandemia, en realidad no, porque yo tenía otros problemas antes de la pandemia. Y te digo, hoy tengo los mismos problemas y la pandemia. O sea que han pasado otras cosas también. Y la pandemia sumó sobre esos problemas. Y cuando no estás fundamentado en la roca, lo que decís, uy, ¿ahora qué hacemos? Tantos problemas y encima esto. Pero mirá, cuando tus problemas o tu mochila, tu carga, vos la entregás a los pies de Cristo, lo que sucede es lo que viene en el versículo siguiente. Dice así, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mirá, mi hermano, ni el diablo ni el problema te pueden encontrar, porque estás escondido. Con Cristo estás escondido. Dios te tiene escondido. El diablo va a estar buscando, pero ¿quién está orando que me deshace todas las obras? Como Cristo dijo que vino a hacer. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué hermano está orando? No te va a poder encontrar, porque estás escondido en Cristo y en Dios. Escondido con Dios en Cristo. El diablo no te puede encontrar.
Tratá de quedarte en ese escondite de amor, porque de esta forma no hay forma de que la angustia, la depresión o cualquier otra cosa o índole en esta tierra, o más, o palabras persuasivas que te quieren mover del camino real que lleva a la vida eterna, te puedan hacer cambiar de parecer. Siempre ten claro esto. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedece a Dios. Si lo haces, vas a tener recompensa. Mira, y si no lo haces, también vas a tener recompensa. Una viene de un lado y la otra viene de otro. Yo me quedo, como dice el versículo, viene de parte de aquel que nos ama. Espero que te haya servido, que te haya gustado esta humilde y primera reunión que hacemos de esta forma. Somos nuevitos en esto, no conocemos mucho de las conexiones, internet, todo esto, pero sí conocemos a aquel que nos guía, nos lleva, y de la mano de él no vas a tener problema. El Señor esté con vos, te acompañe en este día, en este momento. Que la bendición de Dios te siga, te alcance, te guarde y te mantenga cubierto de cualquier enfermedad, de cualquier situación, de cualquier aflicción, sea en lo financiero, sea en el trabajo, sea de cualquier forma. ¿Sabes por qué? Porque el acta de los decretos que te era contrario se quitó del medio y se clavó en la cruz. Y aquellos que trajeron esa acta perdieron, están derrotados, y el triunfo es de Cristo. Y lo lindo de esto es que te lo dejó servido en una bandeja. Esa bandeja es un tesoro del conocimiento de su sabiduría. Camina con esto, porque Dios está a tu favor. Y como Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. La forma que podés caminar con Dios es la siguiente. Josué, capítulo 1, versículo 8, si mal no recuerdo, está entre el 8 y el 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que hagas y guardes conforme, escuchá, para que hagas y guardes conforme a todo lo que he escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo es todo, te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Cuando yo entendí este texto, yo venía leyendo el libro de Josué y para mi vida fue un revelador. Me gustó tanto que memoricé estos versículos y son muy conocidos. Josué 1.5, 1.8, 1.9, 1.7. Pero cuando entendí Josué 1.8, me di cuenta que solamente entendiendo Josué 1.8 iba a suceder Josué 1.5. Y Josué 1.5 dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. Pero solamente eso va a pasar cuando entiendas el 8. Que medites en la palabra de día y de noche. Que la guardes. Entonces ahí, conociendo de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como Dios estuvo con Moisés, te promete que va a estar contigo. Que no te deja ni te desampara. Es para darle la gloria. Y te voy a hacer una pregunta que le hago a la congregación cuando estamos terminando. ¿Y si Jehová es tu pastor? Claro, nada te faltará. Nada te faltará. Mi hermano, para mí fue una bendición poder acercarte a estas palabras. Espero que te sirvan y que, por supuesto, que Dios a vos te va a dar más. Y cuando te des más, no te olvides de contarme, porque esto es el cuerpo.
nutrirnos el uno del otro, orar el uno por el otro y saber qué te dice Dios a vos, porque Él tiene hijos y somos muchos. Y como es Padre, Él ama a todos. Y si me habla a mí, también te va a hablar a vos. Te cuente algo, pásamelo también, porque yo todos los días sigo aprendiendo. En el nombre de Jesús bendigo a este pueblo, porque es tu pueblo. Y si hoy estoy aquí, es porque lo pusiste para que lo cuide, por tuyo. Y si es tuyo, necesito hacer la misma oración que hizo Salomón. Señor, dame sabiduría y entendimiento para guiar a este pueblo. Porque esa oración te gustó. Y si esa oración te gustó, fue por amor a tu pueblo, no por amor al predicador. El amor está puesto en el pueblo. Y yo también soy pueblo. Y qué más decirte que Dios te ama, está a tu favor. Y si Dios está a tu favor, ¿quién va a estar en tu contra? El Señor te bendiga, te guarde, te cuide, te acune en las noches cuando duermes y te restaure de cualquier situación. Y a vos que me estás mirando, yo no sé para quién es, pero el Señor me dice que deja de pensar en eso viejo, que ya pasó mucho tiempo y que no hace falta que sigas cargando con eso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo ahora te digo, ese problema viejo y eso que te está haciendo doler, ya fue quitado del medio. Esa acta de decreto que te era contraria ya fue clavada en la cruz. Así que quédate tranquilo. Dios dice que solamente se lo entregues a Él. Todo, absolutamente todo. El mundo entero pasó por esa cruz. Y fue tan importante que cambió el tiempo. Nosotros los conocemos como antes y después de Cristo. Pero yo hoy le pongo un nombre aún mayor. Antes y después de la cruz. Porque de tal manera amó Dios. De tal manera que no solo partió el tiempo, sino que partió el conocimiento de los problemas que ya no nosotros en sí, sino que Dios, con el hermoso y bendito sacrificio que hizo por nosotros, pagando en esa cruz su Hijo, partió los problemas en dos. Ya no te los quedes, podés dejarlo en esa cruz y podés entregárselo al Señor. Están quitados del medio, no sufras más, en el nombre de Jesús. Te bendigo, mi hermano, te bendigo, mi hermana, y sea a Dios siempre, absolutamente, todo el honor, toda la gloria, la exaltación y la alabanza, de eternidad en eternidad y por los siglos de los siglos. Nuevamente te bendigo. Amén. Amén. A ver, explíquenme, me gustaría ver algún comentario, porque en esto somos nuevos, pero creo que Dios es fiel. Acordate, tu problema ha sido cancelado. Fue quitado del medio y clavado en esa cruz. Orá, como está escrito en Colosenses 2:14. Si el acta te es contraria, que hoy hay sobre vos, ya fue cancelado. En el nombre de Jesús. Te declaro libertad para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Bueno, no sé qué tenemos ahora. Yo tengo ganas de tomar un mate. Les cuento a todos. Así que bueno, la dejo con mi señora, la pastora Josefa, que le va a decir chau, por lo menos. ¿Sí? Dios lo bendiga. Un poquito la cámara, así se te ve. Bueno, quiero decirle gracias por sus mensajes, por su apoyo, por todo lo que vieron y por todos los que están ahí presentes, que están mandando. Gracias a la gente de Firmada, a la gente de acá de Casilda, de Rosario, de San Genaro, de Las Rosas, y acá Casilda también, porque veo que están mandando mensajes y que nos dice acá estamos, y gloria a Dios por todos ustedes, familiares, amigos, hermanos en Cristo. Gracias por todo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, ya les vamos a estar comentando en qué otro momento vamos a hacer otra prédica. Acá Rubén quiere decirle algo más. Ahí me mandan un mensaje
un hermano que dice que cuente de la tapita, el hermano debe saber de lo que estoy hablando. En realidad, uno que me ayudó a que llegue a Cristo. Yo tengo un taller y en un momento vino una persona a buscar una tapita de nafta de un auto que tenía todo estartalado ahí. Y creo que fue así, porque hace muchos años. Yo le digo, man, tomá, te la regalo. Y él, en otras palabras, no me dijo, vos sos buena persona, lo único que te falta conocer de Cristo. Yo digo, no, yo tengo mi virgencita, acá te... Algo así le dije. Pero bueno, gracias que hubo, en realidad Dios fue tan bueno, me buscó por tantos lados, el porfiado era yo. Y bueno, me demostró también que la palabra se cumplió en mí. Esa acta de decreto que me era contraria, que se llamaba idolatría en mi caso, y me llevaba al infierno, o sea, tenía pasaporte al infierno, porque yo era idólatra. Yo iba a empujar una estatua a otra ciudad, y eso no estaba bien con Dios. Fue una de las personas que también me ayudó en este camino. Bueno, la gloria siempre es para Dios. Y esas cosas se aprenden y una vez que empezás con eso no podés parar, porque el corazón no te deja. Sí, si quieren seguimos, yo no tengo problema, pero bueno, pongan algo y bueno, pongan, bueno, chavo, hasta mañana o alguna cosa, no sé, pero si les gusta, seguimos. Bueno, gracias hermano por todos los mensajitos, no solo de acá en el Facebook, sino también por WhatsApp. Gracias por el apoyo que nos dan. La verdad que lo hicimos Como se pudo. como se pudo y bueno, gracias a Dios porque vemos que están respondiendo y que nos están apoyando y que salió bien. Por ahí nos decían ponemos bajo la cámara, ponemos para allá, pero lo estamos grabando de una nota. Bueno, les damos la gloria al Señor porque nos llegó con un montón de cosas y me dio también años atrás también, de poder ir a aprender y poder hacer. Estamos haciendo en vivo y en casa, para que se entienda, ¿no? Gracias, señor. Bueno, acá mando de Firmá, Milén, mi sobrina, también Daniel Almaraz, también de Rosario, de Cesarini, también perdón, nos están mirando desde el Chaco, de Gustavo, gracias por tu apoyo. Gracias a la gente de Barrancas también, perdón porque no los nombraba, pero hay gente en Barrancas que nos está mirando. Estela, gracias. Gracias por los hermanos de acá de Casilda que también se unieron, los de Rosario. Hay muchos, Mónica, Griselda, son un montón. Dai y Susi, bueno, un montón son. Rosa, gracias por todo porque son un montón. Pero bueno, por ahí me da cosa no nombrarlos y en otros no. A Norma, a Cariñano de acá de Casilda, Nahuel, Cristina, Mari, Juan, Jere. Bueno, son muchos. Gracias, Señor, por esa cantidad de gente que tú pusiste en nuestras vidas para que le podamos llevar la palabra. Bueno, en el nombre de Jesús los bendecimos a todos y les damos gracias también por. Vemos que José Luis está poniendo amén. Gracias, Señor, por todos ellos. Toda la gente nueva, Ivana también, gracias. Bendecimos a todos. Gente de Sanford me están poniendo. Gracias, Sanford, también por su apoyo. Bueno, hay mucho, pero bueno. Veo que Gustavo está nos manda felicitaciones y bueno, un beso grande, Gustavo, te queremos también, te bendecimos y a todos le damos la gracia y los bendecimos a todos y un beso grande para todos los anexos de Rosario, San Genaro, Casilda, Las Rosas y bueno, espero no haberme olvidado de nadie, hay muchos y la gloria sea para el Señor. Bueno, los esperamos en otro momento, vamos a hacer
también otra reunión así para que ustedes puedan compartir con nosotros.